Ya son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer de jueves. Jueves que hoy, en la mañana, dentro de un par de horas, la Fiscalía sienta en el banquillo de los acusados a los corruptos Olmedo López y Sneider Pinilla, que se han convertido en las piezas claves de la corrupción que manejaron. Son las cabezas del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y la Fiscalía presenta hoy las muchas pruebas que fueron anticipadas anoche por Noticias Caracol, con las cuales no solo los van a condenar a ellos, sino que tienen en problemas a los parlamentarios que recibieron las coimas, la asqueante plata de la corrupción. La principal prueba que presenta la Fiscalía hoy ante un juzgado de control de garantías es que miles de millones de pesos terminaron en manos de los congresistas, 4.000 en manos de Iván Name, que era en teoría supuestamente un opositor al gobierno, y Andrés Calle, que ha sido siempre un amigo, y es la explicación por qué uno le costó más al gobierno que a otro. Por Name, por sus votos, pagaron 3.000 millones de pesos, por el de Calle, 1.000 millones de pesos. El testimonio de la unidad investigativa de Caracol Televisión anoche es lleno de documentos, de videos, de ubicación en tiempo real, de lo que llama después el presidente Petro. Ya les voy a contar la reacción del presidente, la georreferenciación. Y es cierto, porque se demuestra en ese rastro de cómo recogieron la plata, la llevaron al Tequendama, de la mano de Sandra Ortiz, que era la consejera presidencial. Allí organizaron todo el asqueante aparato de corrupción, sale un carro blindado a la casa de Name, al apartamento de Name, que queda en el norte de Bogotá, cerquita a Unicentro, le llevan la maleta llena de plata y después es la segunda parte, 1.000 millones de pesos para Montería, al apartamento del barrio La Castellana, en donde vive Andrés Calle. De todo hay pruebas, todo está georreferenciado. Pinilla le reveló a los fiscales que en la cama del hotel de Kendama, en donde estaba hospedada la consejera Sandra Ortiz, ella y Olmedo se sentaban a contar los fajos de billetes, que eran en su mayoría de 100.000 pesos. Los investigadores ya tienen la prueba, la ruta que hizo la camioneta. Después de salir del hotel, tomaron la 26, cruzaron Teusaquillo, la 30 y tomaron rumbo al norte de Bogotá hasta el barrio Bella Suiza. Y no hay duda de esto, el apartamento está a nombre de Iván Name. Según un documento de la oficina de la Superintendencia de Notaría, es el apartamento 802, el edificio se llama El Basel, el dueño es Iván Leonidas Name. Dice a modo de recriminación a Noticias Caracol, el presidente Petro, desestimando las revelaciones de Caracol Televisión, dice que son una inexactitud malintencionada y que el senador Name actuó como un filibustero intentando destruir las reformas del gobierno. Esa parte de la historia política aún es la que tiene que ser objeto no de prueba judicial. La prueba judicial es que a Name le pagaron con platas de corrupción, le pagaron 3.000 millones de pesos. La interpretación del presidente es estrictamente política, de por qué Name, si era opositor, fue comprado con platas del gobierno. El otro que está muy empapelado es el ministro de Hacienda, que ya pidió testimonios, ya nombró un penalista como su defensor. La génesis de este saqueo de los recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo fue en septiembre del año pasado en Riohacha, cuando Olmedo López le dio la orden al subdirector Sneider Pinilla de conseguir los 4.000 millones de pesos en el contrato de los carrotanques originalmente para La Guajira. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Por supuesto, esta una de las principales, si usted quiere enterarse de cómo desde la Casa de Nariño, con gente cercana al presidente Gustavo Petro, se organizó la corrupción con la plata de la Unidad de Gestión de Riesgo. Pero también les voy a hablar de la amenaza de escasez de gas en Colombia a partir del año entrante. Ecopetrol está corriendo contra el reloj para afinar un plan que permita tener el gas que necesita el país. La crisis de desabastecimiento es de 12%, es decir, el desfase entre oferta y demanda. Es mayor la oferta, es mayor la demanda que la oferta, y eso hará que en el 2026, dentro de 2 años, la crisis sea del 30%. Todo porque el gobierno no quiso explorar, no quiso explotar y tampoco ha querido hacer lo pertinente. El eficiente gobierno Petro no ha querido hacer lo pertinente para importar gas o desde Venezuela o desde cualquier país del mundo. Ya hoy Colombia, para efectos de térmicas, importa gas. Necesitaríamos gas
para los hogares y para la industria a partir del año entrante. Les hablaré también, desafortunadamente, de la violencia y del terrorismo en el departamento del Cauca, que ha llevado al gobierno Petro a ordenar los primeros bombardeos. Apenas se produjo la noticia, la muerte de un niño en una cancha de fútbol, el Ministerio de Defensa ordenó un bombardeo, el primero en estos 2 años de gobierno. En realidad son 4 bombardeos. El ministro de Defensa dice solo son para garantizar el despliegue de militares, no contra objetivos humanos, sino para despejar de minas y artefactos explosivos. Para lo que sea, pero el gobierno que se había negado a bombardear está allí cambiando la estrategia. Y es el propio presidente Petro el que había ordenado a finales del 2022 suspenderlos. Ahora reactivan las órdenes de los bombardeos. Bienvenidos, tenemos historias para contarles de Colombia y el mundo. Estamos a 3 días de las elecciones en Venezuela. Les contaré de las novedades. Hoy es el cierre de la campaña con la prueba de fondo de si va a haber elecciones transparentes. No llegan observadores electorales, no desde Colombia, no desde Argentina, no desde Brasil. Marta Lucía Ramírez, que iba invitada por la oposición, dice de Diosdado Cabello, no podrá entrar a Venezuela porque ellos son, lo dice con la arrogancia, los que deciden quién entra a la fiesta. El presidente Maduro no ha podido llenar las manifestaciones públicas, sí María Corina Machado y su candidato Edmundo González, que están dando una muy valiente demostración de poder, de insurrección contra el régimen, contra la dictadura del presidente Maduro. Y les contaré en segundos de la alocución de anoche del presidente Biden explicando por qué abandonó la carrera presidencial, diciendo que es hora de pasar la posta en aras de la democracia. Esta mañana Biden recibe en la Casa Blanca al primer ministro israelí, que por su parte niega que haya habido víctimas civiles en estos casi 10 meses de la guerra en el Medio Oriente. Es un gusto saludarlos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. Hoy es 25 de julio, 488 años de la fundación, 205 años de la batalla del Pantano de Vargas, hace 68 años, 66, Felipe, si usted se acuerda, Luz Marina Zuluaga, hoy hace 66 años fue elegida Miss Universo. Claro, la primera y única Miss Universo. La primera, hemos tenido virreinas, pero ya Miss Universo ya no es lo que era. Si yo no estoy mal, Luz Zuluaga se casó. ¿Cómo que se casó? No, claro, ella renunció a la corona. No, la que renunció a la corona... fue Doris Gil Santamaría. Fue Doris Gil Santamaría. Sí. Y Luz Marina Zuluaga era la virreina de Colombia y después Miss Universo. ¿Y Paulina Vega también? Y Paulina Vega también, tiene razón. Sí, claro. Ya llevamos 2 Miss Universo y varias virreinas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Aquí están las noticias. Bienvenidos. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La tengo guardada como Sandra Liliana Ortiz Nova, Alta Consejería. A pocas horas de la imputación de cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Noticias Caracol reveló las pruebas de la entrega de 4.000 millones de pesos que habrían recibido los salientes presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Grabaciones, testimonios, fotografías y seguimientos a celulares que permitieron armar la ruta de los 4.000 millones de pesos. De acuerdo con el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la operación de entrega de los 4.000 millones de pesos tardó 3 días. Se hizo entre el 13 y el 15 de octubre del año pasado en varios sitios de Bogotá y Montería. Los primeros 1.500 millones de pesos, que estaban en fajos de billetes de 100.000 y de 50.000 pesos, fueron entregados por Sneider Pinilla a Sandra Ortiz en la habitación 802 del piso 23 del Hotel Tequendama la tarde del 13 de octubre del año pasado. Allí estaba Olmedo López, quien se encargó de contar la plata. El segundo pago en esta ruta de los 4.000 millones, según el confeso delincuente y hoy testigo Sneider Pinilla, ocurrió el 13 de octubre del año 2023. Sneider Pinilla contó cómo ese día Sandra Ortiz empezó a presionarlo desde muy temprano. Y efectivamente, el 13 de octubre, desde las 11:04 de la mañana hasta las 7:27 de la noche, estuve hablando con ella por mi móvil. Mientras chateaba con Ortiz, Sneider Pinilla le escribió a su conductor que necesitaba que le comprara una maleta grande con urgencia. El 14 de octubre pasado se habría dado la última entrega del dinero.
miedo. Sneider Pinilla contó a la fiscalía el recorrido que hizo para entregarle supuestamente 1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. Estoy hablando con el doctor Andrés Calle, representante de Cámara, por la aplicación WhatsApp, desde las 8:05 de la mañana hasta las 1:27 p.m. del mismo 14 de octubre del 2023. Esa madrugada, desde Francia, el presidente Gustavo Petro criticó el informe de Noticias Caracol por sugerir que los sobornos eran para apoyar las reformas del gobierno nacional, calificando de malintencionado el informe de la unidad investigativa. Y nuevamente Pinilla pidió perdón, esta vez a través de una carta en la que reconocía que había sido parte de una estructura criminal que por orden de su jefe había sobornado a congresistas, también a altos funcionarios, y reconoció que se torció de la peor manera, pero que estaba dispuesto a entregar la información a la justicia. Desde Bucaramanga, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, nuevamente lanzó un duro cuestionamiento al ex subdirector de desastres de dicha entidad, Sneider Pinilla. Pero 292 millones de pesos, eso se lo gastaban en una parranda. Entonces, yo sí creo de verdad que es un insulto a los colombianos. Por su parte, Olmedo López insistió en que teme por su vida y la de su familia. Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar. Poderosos que le temen a que se conozca la verdad que decidí contar. Por primera vez desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, según el ministro de Defensa Iván Velázquez, fue necesario reactivar los bombardeos en el departamento del Cauca, esto con el fin de retomar el control del territorio por parte de la fuerza pública ante la escalada de violencia de las disidencias de las FARC en esa zona del país. Hubo bombardeos para facilitar la llegada al territorio de soldados. No hubo bombardeos contra objetivos humanos. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, confirmó que fueron 4 los bombardeos, todos contra el campamento de las disidencias responsables de los recientes hostigamientos, en especial con drones en ese departamento. A través de un detallado planeamiento, sin incurrir en ningún tipo de falla procedimental, estamos atacando las estructuras que están en lo más alto de estas montañas, tratando de generar ese control de las economías ilícitas. A diario, desplazadas de los diferentes municipios. Cientos de argelianos y payaneses salieron a las calles a marchar para rechazar el accionar de las disidencias en el Cauca. El más reciente ataque dejó como saldo la muerte de Dylan Erazo Yela, un niño de 10 años de edad que soñaba con ser ciclista, pero el ataque terrorista frustró sus planes. Rubiel Yela, tío del niño asesinado. Porque es la realidad que vemos a diario, donde vemos niños asesinados, donde vemos madres sin hijos y hijos sin padres. Hoy nuestro llamado es apostarle a la paz. En la carta firmada por el secretario de Gobierno de Arauca, Nasser Cruz, se solicita con carácter de urgencia se exija a las comisiones negociadoras, tanto del ELN como de las disidencias de las FARC, se aclare qué grupo es responsable de la desaparición de 7 personas, entre ellos varios menores de edad, el pasado 19 y 20 de julio, en las veredas Normandía, El Progreso, La Esmeralda en Puerto Rondón, Las Nubes y Brisas en Tame, Arauca. Estas personas son encargados de finca, son campesinos, son propietarios de algunas fincas que se dedican a las labores del llano, a la agricultura, a la ganadería. Son personas ajenas al conflicto. Ya iniciaron las audiencias por la polémica de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección y por ahora solamente le imputaron cargos a alias Boyaco. Entre tanto, en el batallón Pedronel Ospina de Bello continúan 7 disidentes y ya salieron de allí otros 3 que no habían sido capturados, entre ellos alias Calarcá. Mientras terminan de conocerse los detalles de lo que realmente ocurrió con la caravana de la Unidad Nacional de Protección que transportaba disidentes de las FARC, el Gobierno Nacional, a través de su ministro del Interior, aseguró que es inaceptable que se usen los recursos del Estado para cometer delitos, y por eso Juan Fernando Cristo se refirió al futuro de las negociaciones con este grupo de disidentes, lanzando una dura advertencia. Vamos a evaluar en estos 3 meses, y se siguen aprovechando el cesafuego para seguir delinquiendo, pues el gobierno tendrá que tomar decisiones, porque no es aceptable la extorsión. No son aceptables las amenazas a alcaldes, que hemos recibido denuncias en muchas partes del país. La senadora del Pacto, Isabel Zuleta, muy molesta por esa decisión que tomaron en la Comisión Quinta de quitarle la presidencia a Esmeralda Hernández del Pacto Histórico y entregársela al conservador Marcos Daniel Pineda, pues enfiló sus críticas al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y decirle que su agenda no es nuestra agenda, que
su proyecto de autonomía territorial no es el proyecto progresista y que no intente confundir a la ciudadanía. Nosotros no nos dejamos confundir. Después de 6 horas de reunión hubo acuerdo entre el distrito y los taxistas. La alcaldía de Bogotá se comprometió a fortalecer los operativos contra la piratería, mientras el gremio amarillo se comprometió a no bloquear más las calles. Edison Perilla, presidente del sindicato Taxi Club en Bogotá. Se ratifican unas mesas de trabajo, unos operativos en contra de la ilegalidad y pues esperamos que se cumpla este objetivo. Ecopetrol reconoció que el déficit de gas en Colombia para el próximo año será más grande de lo que tenían proyectado. Ese faltante ya no será del 8%, sino del 12% del gas que consumimos los colombianos aproximadamente. Según la Unidad de Planeación de Minas y Energía, Colombia necesita más de un punto de importación de gas natural, es decir, no es suficiente con tener la planta en Cartagena, y recomendó que hiciéramos obras adicionales como por ejemplo una nueva planta sobre el Pacífico e incluso una planta en La Guajira. Fue uno de los discursos más importantes en la vida de Joe Biden, también el más difícil de pronunciar. Es el que marcó el inicio del fin de su carrera política. In recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. Creo que mi historial como presidente, mi liderazgo en el mundo y mi visión para el futuro de Estados Unidos eran méritos para un segundo mandato, pero nada puede interponerse en el camino para salvar nuestra democracia. Eso incluye la ambición personal, así que decidí que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación, aseguró Biden. A 3 días de las presidenciales en Venezuela, hoy cierra la campaña electoral acá en Caracas. El gobierno promete llenar la capital y la oposición también. Y desde el chavismo insisten que tienen la victoria asegurada. La decisión del domingo es trascendental. O ir para atrás a un hueco oscuro del pasado o dar el paso al frente hacia el horizonte brillante de Venezuela. Entre tanto, conforme pasan las horas y se acerca el 28 de julio, hay menos observación electoral internacional y las amenazas de parte de Diosdado Cabello en contra de todo crítico del proceso se mantienen. 5 expresidentes de la región anuncian que irán a Venezuela para acompañar al pueblo venezolano en la jornada del 28 de julio. Y ellos creen que aquí en Venezuela se entra así y que nosotros, cuando ellos lleguen, nosotros nos vamos a asustar. Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? En un clásico lleno de emociones, Millonarios perdió como local 2-1 ante Atlético Nacional en duelo adelantado por la fecha 6 de la Liga Betplay. Además, a las 2 de la tarde comenzará el sueño olímpico para la selección de fútbol femenina. Colombia se enfrentará ante la selección de Francia. Estás escuchando